La estructura cuaternaria es una cadena de una proteína que ya está más de una cadena polipeptídica. Y también también en la estructura cuaternaria hay una módula de la actividad biológica de la proteína. Y esta sería la imagen. Bueno, muy sintetizado, ¿no? Nos está explicando la acción de los diferentes enlaces en esa estructura. Ya, bien. Sí. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para... Ah, y Erika, ¿tienes, Erika? Sí, sí. ¿Tienes listo para compartir? Sí, estoy ya intentando ya desde hace rato compartir, pero estoy teniendo unos problemas. Ahorita, pero lo comparto, Alice, por favor. Ya. Entonces, voy a abrir el documento de Karen y de Mayra. Carla, ¿ya estás lista? Sí, Inge. Ya. 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 Comparto nomás del liceo, primero de Karen. Primero, Erika. Ya. Mientras voy descargando los demás, el de Erika. Y me avisas, Erika, por favor. Ya le hice, ahorita lo comparto. Bueno, si es que yo hago antes, lo puedo abrir antes, entonces va a empezar Liz está Mayra. compartiendo. A ver. Ya, muy bien. Entonces, Erika, ¿nos explicas, por favor, la estructura cuaternaria? Ya. Ya estás. Bueno, la estructura cuaternaria nos dice que debemos considerar el número y la naturaleza de las distintas unidades o monómeros que integran el oligómero. La forma que se asocian en el espacio para dar lugar al oligómero, como dijimos. Esta estructura cuaternaria deriva de la conjugación de varias cadenas polipéptidas que se asocian formando un multímero que poseen propiedades distintas a los submonómeros componentes. También podemos hablar de la miosina, que nos dice que consta de dos hebras con estructura de hélice o enrolladas en una fibra de bojiro. También el colágeno. Consiste en tres hebras helicoidales de bogiras que conforman una fibra de estrogira. La fibroína se presenta en varias hebras con estructuras de hoja o orientadas de forma antiparalelas. También nos dice que cuando varias proteínas con estructuras terciarias de tipo globular se asocian para formar una estructura de tipo cuaternario de monómeros, ya pueden ser estos exactamente iguales, muy preciados como el caso de lactato y también como estructuras distintas pero con una misma función, con la misma función, perdón. Eso es lo que yo he tratado de sacar sobre el PDF. ¿Ya? ¿Está bien, Erika? Vamos a ver entonces. Un segundito, entonces.
Bien, voy a compartir entonces el documento de Karen. Si no me equivoco, si este es de Karen. Este es el tuyo, ¿no, Karen? Sí, esa es mía. La estructura terciaria, por favor, Karen. Ya, doctora. La estructura terciaria es la disposición tridimensional de todos los átomos componentes de la proteína. El concepto es que equipablemente le da la conformación absoluta en otras, ¿cómo se dice? En otras moléculas a la estructura terciaria de una proteína y es la responsable directa de las propiedades biológicas. En esta estructura terciaria tenemos tipos de estructura. En los tipos de la estructura terciaria se distinguen dos tipos que son las proteínas estructuras terciarias tipo fibroso y el otro que son las proteínas de estructura terciaria tipo globular, doctora. Bien, pero tienes aquí sobre las fuerzas, ¿no? Que estabilizan las estructuras. Sí, doctora, también ha dicho como las fuerzas que estabilizan las estructuras y a la estructura terciaria de una proteína. Estas son distintas cadenas laterales de los aminoácidos Sí, que ya. componen los enlaces propios de la estructura terciaria. Ya, muy bien. Entonces vamos a uno más, que serían... ¿Dónde estamos? Carla. Sí, comparto nomás ya. Sí, por favor. ¿Qué estructura dices que son dos hojas? La estructura cuaternaria, por favor. Ya. Ya. Alicia, ¿sabes lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. Ya. Me dijo la cuaternaria, ¿verdad? Sí, esa es. Ya. Bueno, la estructura cuaternaria deriva de la conjugación de varias cadenas peptídicas que asocian conformadas en un multímero. En proteínas con estructura cuaternaria resulta de la asociación de varias hebras para formar una fibra o soga módula la actividad biológica de la proteína y la separación de las subunidades. Eso sería, Inge. ¿Ya apagó? Bien, muy sintetizado, ¿no? Sí, Liz, Era, eso lo hice muy resumido, Liz. claro, es que has hecho el otro contenido igual, que no tenían que trabajar. Sí, Liz. Bien, ahora voy a mostrar el de Mayra y con eso terminamos. Este es el tuyo, Mayra. Sí, sí le hice, le mandé dos, uno en PDF y uno en Word, porque cuando lo vi en mi celular parecía distorsionado.
Bien. Ya. La secundaria, por favor. Ya. En la estructura secundaria, bueno, lo que puedo entender es, son las proteínas en el plegamiento de cadenas polipéptica adoptada gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman un enlace peptídico. Que podemos decir tenemos en las estructuras secundarias el hélice alfa, la hoja beta, los giros betas, los hélice de colágeno, láminas de beta o láminas de plegadas. Eso es lo que lo hice hélice. Bien, bueno, igual, ¿no? Muy sintetizado. Lo importante es hacer un desarrollo. Lo importante, o el objetivo de hacer las estructuras era justamente el que se haga, el que no se haga tan sintetizado para poderlo entender mejor. Bien, bueno, entonces, vamos a seguir con lo que es la presentación con respecto a las estructuras. Pero voy a colocar un ratito. Bien. Bueno, a ver, voy a hablar más que todo con este tema de lo que son las estructuras, no muy detalladamente porque, bueno, el trabajo consistía en el que ustedes lo hagan, nada más tal vez reforzando algunas partes de lo que se ha explicado, ¿no? Porque han sintetizado bastante la información en la que se ha prácticamente anulado varios factores que son importantes en la estructura. Y bueno, ¿no? A ver, vamos a ver, no todos, ¿no? Han habido algunos que sí lo han hecho muy bien y se ha explicado bastante completo. Esta presentación obviamente va a estar en la plataforma que está relacionado con el contenido que ustedes han trabajado también, ¿ya? La estructura primaria, ¿no? Por lo tanto, es una secuencia de los aminoácidos. Es la primera, obviamente, que al ser la primera, entonces, esta es la que va a determinar la función que va a cumplir la proteína. Esa es la importancia de la estructura primaria. No se olviden, por favor, ¿ya? Que es la que determina la función de la proteína. ¿Esto por qué? Porque se va a dar una secuencia de estos aminoácidos en un determinado orden. Ahora, ese orden puede estar identificado por diferentes formas de posición que van a considerarse de acuerdo al aminoácido y pueden ser entre 80 y 300 veces que se puede configurar los aminoácidos y dar una estructura diferente y desde ese punto dar la función biológica que va a cumplir esa proteína, ¿ya? Los enlaces que se identifican son enlaces covalentes, obviamente los enlaces peptídicos. Ya vamos a identificar eso. En la secundaria, ¿cuáles son? En la terciaria, ¿cuáles son? En la cuaternaria, ¿cuáles son? Los enlaces. Esta es una imagen de la estructura primaria, ¿no? Que puede ser bastante compleja en algunos casos o bastante simple en otras. Los enlaces peptídicos entonces van a ir identificados o se van a ir uniendo dependiendo a un orden de aminoácidos, ¿no? Nosotros tenemos conocemos 20 aminoácidos. Cada uno de ellos representa una estructura química.
Y cada uno de ellos va a dar lugar a unirse de acuerdo a una secuencia según el orden del aminoácido, ¿ya? Y por lo tanto va a dar esta estructura, que es esta secuencia, ¿no? Luego está la secundaria que vamos a ver en el caso de la terciaria y finalmente la cuaternaria. Pero esta es la más importante porque esa es la que va a determinar la función biológica. En el caso de la secundaria, le ha explicado muy bien Lisbeth, donde se ha dado lugar a una clasificación de la estructura dependiendo de la forma en cómo se van a ir, se van a ir formando, ¿sí? Las diferentes estructuras que se encuentran dentro de la secundaria, que es la alfa hélice, la hélice de colágeno, la conformación beta o la lámina plegada beta, ¿sí? Entonces, en relación a eso se identifica la estructura secundaria. Aquí está, vamos a ir viendo rápidamente cada una de ellas. En este caso, la conformación beta o hélice, o la conformación alfa, perdón, hélice y beta, que es la hoja plegada, tienen ciertas características para producir su forma, ¿no? Tienen una forma que identifica cada una de ellas, y esta forma pues, se va a dar dependiendo del orden de los aminoácidos que comprendan la estructura primaria, ¿no? Para que estas vayan conformando ya sea una alfa hélice o una beta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una alfa hélice, ¿no? Que se va a conformar en relación a este tipo de forma que se da por puentes de hidrógeno porque se van a ir uniendo, ¿no? En ciertos puntos que permite la secuencia de los aminoácidos que se han ordenado en la estructura primaria, ¿sí? Luego pueden estar lo que son las hojas beta, ¿sí? Que también se presentan estas uniones por medio de los puentes de hidrógeno, ¿no? Y tiene esta conformación que puede estar, se puede observar, mejor dicho, de esta manera, ¿no? Aquí está una estructura en la que se puede dar ambas, ¿no? La alfa hélice, la hoja beta, hay enroscamientos aleatorios también que se pueden ir dando en relación a la secuencia de aminoácidos que se han producido en la estructura primaria. Entonces, aquí hay una explicación, aquí hay un ejemplo nuevamente de la forma en cómo se van a ir dando estas estructuras secundarias. Les vuelvo a repetir que tiene que ver mucho con el orden que se ha dado inicialmente en la estructura primaria para que a partir de ese se vayan dando las diferentes estructuras en relación a la secundaria. Para que se entienda mejor, ¿a qué me refiero cuando digo que depende del orden que se den en la estructura primaria para que se den los plegamientos en la estructura secundaria? Va a haber una secuencia que tiene que ser alanina, glutamina, leucina y metionina. Estas se encuentran frecuentemente y son las que van a ir formando el hélice alfa. Cada vez que se encuentran estas van a girar. Se encuentran, vuelven a girar y se va formando el hélice alfa. A eso me refiero a un orden que van a tener y van a dar lugar a este tipo de estructura, ¿sí? Lo mismo en el caso de las hojas beta, ¿sí? Luego, que bueno, aquí está en el caso de los giros beta, la secuencia de los aminoácidos y en el orden que deben ir para generar ese tipo de estructura. En el caso de la conformación del colágeno, también muy bien se explicó, ¿no? Que es va a ir dirigida esta estructura a la formación de una proteína fibrosa con una función estructural. Por lo tanto, la secuencia de aminoácidos que se han dado en la estructura primaria van a ya generar este tipo de función estructural obviamente formando lo que es la proteína fibrosa, ¿no? En el caso de la estructura terciaria, existen diferentes propiedades biológicas que vamos a tomar en cuenta. Aquí está su tipo de estructura que puede ser fibrosa o globular. En este caso estaríamos haciendo referencia más en cuanto a lo que son las enzimas, ¿no? Que hemos dicho que son de tipo globular.
Las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria son varias, ¿no? A comparación de la secundaria y de la primaria. De la primaria hemos dicho que son covalentes, son enlaces peptídicos. En el caso de la secundaria son los puentes de hidrógeno que van a ir generando las diferentes estructuras. En el caso de la estructura terciaria están estas, fuerzas electrostáticas, los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de polaridad. Esas son las fuerzas que van a estabilizar esta estructura, ¿no? Aquí tienen un gráfico donde se puede ver de mejor forma. ¿Por qué hay esta variedad de fuerzas o de enlaces que se van a producir para dar lugar a esta estructura? Esto tiene que ver de la misma forma por el orden de aminoácidos que se han producido inicialmente en la estructura primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí están los puentes de disulfuro, ¿no? Que están dando lugar a este tipo de aminoácido. En el caso del segundo, que son las de atracción electrostática, el aminoácido tiene que comprender una carga negativa con respecto a una positiva. Por eso tienen una atracción electrostática y por lo tanto se van a presentar de esa manera en una estructura terciaria. Luego están los puentes de hidrógeno, que es las que hemos visto que se pueden producir también en la estructura secundaria. Y después están las interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Con relación al tipo de aminoácido que va a generar este tipo de interacción o fuerza que va a estabilizar la estructura. Entonces, en el caso de la terciaria tenemos esas, que van a depender, les vuelvo a repetir, del tipo de aminoácido al que va a estar presente en su cadena de aminoácidos identificada en la estructura primaria. Este es nuevamente otro tipo de imagen, aquí hay otra, y de esta manera se van dando lugar al plegamiento de una determinada, ¿sí? Proteína que va a cumplir una función ya sea tipo fibrosa o tipo globular, ¿sí? En el caso de la cuaternaria, entonces, es la que va a ser más compleja, ¿no es cierto? Que van a existir más de una cadena polipeptídica conformando esta estructura. La proteína de tipo fibroso, por ejemplo, en este caso, va a tener una asociación de varias hebras para formar una fibra, ¿ya? Y en el caso de una proteína de tipo globular, van a conformarse por cadenas iguales, muy parecidas, con una estructura distinta, pero la misma función, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta cómo es entre lo que es la estructura, principalmente la estructura primaria, ya se ha definido qué función va a cumplir esa proteína y a medida que se vaya dando la conformación de las diferentes estructuras, o se va a dar como un tipo fibroso o un tipo globular. Como hemos dicho, en el caso de las enzimas son proteínas de tipo globular. Por lo tanto, su estructura proteica, ¿no? Que representa este tipo de estructura cuaternaria, si hablamos de la cuaternaria, sus cadenas polipeptídicas van a ser iguales, muy parecidas, ¿no? En una estructura distinta, pero la misma función, ¿ya? Es especificando en el caso de lo que son las enzimas. Por lo tanto, ¿no? Aquí tenemos nuestra estructura primaria, nuestra estructura secundaria, que en este caso estamos ejemplificando a la hélice, que puede estar aquí, y las otras que van a ir conformando, ya puede ser los giros beta también, ¿no? Y van a ir conformando también a la misma vez la estructura terciaria por medio de las diferentes fuerzas que hemos nombrado que se encuentran en cuanto a lo que es la estructura terciaria. Y la cuaternaria, ¿qué tienen esta? A ver, en el caso de esta foto que tienen aquí de la cuaternaria, ¿cuántas cadenas polipeptídicas ustedes ven ahí? Tres, Liceo. 3. Bueno, en este caso el azul estás tomando como una, ¿no? Y estas de acá, que son los de color naranja, como dos diferentes. ¿Sí? Puede ser, ¿no? En el caso del azul, obviamente va a ser una estructura o un polipéptido mucho más largo, o en este caso con mayor cantidad de aminoácidos que con respecto a los otros. Aquí es donde nosotros tenemos que diferenciar una de tipo globular o tipo fibroso, ¿sí? En el caso del tipo globular estamos diciendo que son muy parecidas,
pero su estructura es distinta y su función es igual, ¿no? Y en el caso de las globulares, no son iguales. Van a ser conformadas, obviamente, en relación a eso. Bien. Nuevamente, ¿no? Aquí estamos mostrando lo que hemos estado hablando de los plegamientos tridimensionales que se van a dar a nivel de la estructura terciaria principalmente y el ensamblaje de las subunidades en la estructura cuaternaria. Aquí estoy haciendo más referencia con respecto a la información que se tiene que identificar de cada una de las estructuras, ¿no? La primaria es una combinación ilimitada de aminoácidos. No nos olvidemos que esta es la que determina la función biológica de la proteína, ¿no? Hemos dicho que se dan por uniones peptídicas que tienen una secuencia, ¿no es cierto?, que puede darse en diferentes formas u orden, ¿no? En el caso de la secundaria, principalmente estaríamos nombrando la hélice, la hoja plegada, y su conformación se da por puentes de hidrógeno, ¿ya? En el caso de la terciaria puede ser globular o fibrosa, y su conformación se da por puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, salinas, electrostáticas, puentes de sulfitos también. Luego está en el caso de la cuaternaria, que hemos dicho que pueden ser subunidades iguales, pueden ser subunidades distintas, ¿no? Su asociación de estas van a ser por fuerzas diversas no covalentes, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva podemos tomar en cuenta un resumen de todo lo que representa cada una de las estructuras que dan lugar a las proteínas. Y estas vienen a ser las asociaciones, ¿no? Que en el caso de las enzimas no se unen a diferentes tipos de moléculas. Si lo muestro es por la diferencia que representan en el caso de que son los azúcares con las proteínas, los lípidos con las proteínas. Aquí está la clasificación que habíamos nombrado inicialmente, la función, que en este caso nos interesaría en cuanto a la función de las proteínas, la enzimática. Y bueno, aquí en relación a lo que nos interesa dentro de esta estructura que está conformada las enzimas que hemos dicho que son de tipo globular, entonces vamos a identificar de forma más específica aún cómo participan la proteína como esta función catalítica que estamos identificando desde el inicio. Bien, a ver, esa gráfica que ustedes tienen, ¿quién me puede explicar qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que se ve? Fíjense, aquí hay unas hélices, ¿no? Esta es una estructura, ¿de qué tipo? A ver, Karen, ¿de qué tipo sería esta estructura en forma de hélice? Primaria, Espiral secundaria. Secundaria. Secundaria, espiral secundaria o la hélice alfa, ¿no? Entonces hay varias que van a ir comprendiendo dependiendo de las subunidades que van a conformar esta enzima, ¿ya? Luego, fíjense, aquí tenemos el sustrato y estas otras cadenitas que ven aquí, que están entre celeste y rojo, azul, etcétera, que estos van a ser los aminoácidos que conforman el centro activo, ¿sí? Todos estos son los aminoácidos. Cuando nosotros hablamos del centro activo, estamos hablando de los aminoácidos que van a conformar o se va a producir más que todo, como ustedes saben, la transformación de este sustrato a un producto, ¿sí? Entonces lo estamos viendo desde ese punto. Ahora vamos a ver ¿cuáles son esos aminoácidos que conforman el centro activo? Este centro activo, les vuelvo a repetir. Fíjense que hay una conformación importante de lo que es la proteína, globular en este caso, de las enzimas, ¿no? Donde hay cadenas polipeptídicas y diferentes estructuras. Y el centro activo está conformado de esta manera. Miren, es como que aquí está saliendo una hélice igual y aquí está su aminoácido, ¿no? Y de la misma forma de las diferentes estructuras. Pero estos aminoácidos tienen una función, que va a ser el atrapar al sustrato y transformar. Ahora les vamos a dar nombre a esos aminoácidos, ¿sí? Que son aminoácidos catalíticos y aminoácidos de unión. Esos son los nombres que tienen estos aminoácidos que conforman el centro activo. Por lo tanto, los aminoácidos catalíticos
se le podría denominar como el verdadero centro catalítico de la enzima, porque estos son los que van a producir la transformación del sustrato al producto, los aminoácidos catalíticos. En el caso de los aminoácidos de unión, como su nombre lo dice, su función va a consistir en fijar el sustrato al centro activo, ¿no? Es decir, va a haber un conjunto en el que va a tener la función de sostener, de fijar al sustrato, ¿no? Aminoácidos de unión, y los aminoácidos catalíticos son los que se van a ir conectando con el sustrato para transformarlo, ¿no? En un nuevo producto. Entonces, esos son los aminoácidos que van a conformar este centro activo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. En relación a esto, vamos a ir viendo cómo se va a producir esta acción catalítica de las enzimas sobre su sustrato. Vamos a ver cuando hay un aumento de velocidad, cuáles son los factores que van a ser considerados para que aumente la velocidad de reacción en el momento que el sustrato ingresa al centro activo, ¿sí? Sabemos que aumenta la velocidad de las reacciones químicas combinándose transitoriamente con los reactivos. Es decir, cuanto más contacto tiene el sustrato con la enzima, más rápido se va a producir la reacción, ¿no? Entonces hay que destacar que, sin embargo, las enzimas son mucho más eficaces, obviamente, que cualquier otro catalizador. Por lo tanto, incluso se hace una diferencia que esa velocidad puede ser es decir, sin catalizador, 107, y con catalizador, o en este caso una enzima, puede producir hasta 1014 veces la velocidad de la reacción, en este caso que no ha sido catalizada. Luego vamos a tener estos términos, que los vamos a ir desarrollando en los siguientes temas, ¿no? Que yo quiero que ya los vayan considerando, que que se lo denomina como un método antiguo, que vamos a ver a qué se refiere el de Michaelis y Menden, que son los dos científicos que han desarrollado la cinética enzimática de varias formas, para que se pueda entender cuál es la velocidad de las enzimas, cómo se produce su acción catalítica, cómo puede ir afectando la variación de la concentración del sustrato sobre la velocidad o sobre el tiempo, ¿sí? Entonces todo esto ya lo vamos a ir desarrollando. Cuando yo hablo del método más antiguo de Lenore, Michaelis y Mauldin, se refiere a una constante que ya la van a ir identificando como Km, ¿sí? Esa es la constante de Michaelis-Menden. Km que nos permite identificar que el momento que la enzima atrapa el sustrato. Ese momento que se une, eso es Km. Esa es la constante de Michaelis-Menden. Y ellos le han dado ese nombre porque en relación a eso se va a ir dando una explicación de cómo se va a producir la catálisis considerando ciertas condiciones para que suceda dicha reacción, ¿sí? En este caso, si hablamos de lo que es Km, vamos a hablar cuando hay una saturación del sustrato, produciendo este tipo de gráfica, que la vamos a desarrollar, y vamos a ir identificando al sustrato como el más importante para poder dar lugar a la medición de lo que es Km y a la velocidad máxima a la que puede ir llegando la reacción, ¿sí? Bueno, no voy a entrar a detalle en estas últimas diapositivas porque lo vamos a ir desarrollando en los siguientes temas. Por lo tanto, quiero que se comprenda hasta aquí, ¿ya? ¿Qué es Km? ¿No? ¿A qué se refiere este aumento de velocidad? ¿Cuáles son los aminoácidos que representan o comprenden el centro activo? Que hemos dicho que tienen dos funciones, que tienen dos tipos de aminoácidos, cada uno cumple una función. Y pues después las estructuras que se han nombrado, que son las que van a identificar la complejidad de este tipo de proteína. ¿Sí? Preguntas que tengan hasta aquí. Doctora, ¿podría repetir qué es Km? Km es la constante de Michaelis-Menden en la que nos permite medir la unión de la enzima con el sustrato, es decir, la formación del complejo enzima-sustrato. ¿Algo más? Bien, entonces el examen va a ser hasta ahí,
¿sí? Hasta lo que hemos visto hoy en el caso del examen teórico. En cuanto a lo que es el examen práctico, bueno, antes de eso, el 15 de marzo, que es nuestro examen, vamos a dar los dos, el teórico y el práctico, ¿sí? Los dos exámenes. Por lo tanto, lo que avancemos el día jueves es lo que también va a entrar hasta lo último, que es lo que hemos estado haciendo, que es el ADN, va a entrar hasta donde avancemos al examen, ¿sí? En el caso de la teoría, entonces hasta aquí, y en el caso de la práctica, hasta donde avancemos el jueves. Volverles a recordar algo, que creo que hay algunos que no lo están considerando, y les recomiendo